Hablemos de voces, hablemos de tenores. Concertante Encuentros. Les saluda Jorge Tadeo, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde estaremos transmitiendo nuevos programas todos los jueves al mediodía. También los invitamos a consultar la liga de Spotify que está en la información de este video, donde ustedes podrán escuchar a todos los tenores que mencionaremos a continuación. Vamos rápidamente a lo básico. El tenor es la voz más aguda del hombre. Habría que ver aparte el tema de contratenores y falsetistas, pero ya que se desempeñan como voces blancas, o sea, como las voces de mujer o como las voces de niño, a diferencia de las voces negras que serían las voces del hombre, una vez que ha cambiado la voz, nos quedamos entonces con el dato de que la voz de tenor es la más aguda del hombre. La intermedia es la del barítono y la grave es la del bajo. Sus equivalentes femeninas serían soprano para la voz aguda, mezzosoprano para la voz intermedia y contralto para la grave. Entonces, cada voz tiene un área donde se desenvuelve con determinada facilidad, determinada por la extensión, pero también por el color, el tamaño e incluso podríamos decir que hasta por la psicología. Encontrar cuál es nuestra voz puede llegar a ser bastante complejo. Como esa voz en la oscuridad que le habla a Peer Gynt, a quien Peer Gynt pregunta ¿quién eres? La voz responde yo misma. ¿Puedes tú decirlo? Y antes de meterme en una digresión filosófica al respecto de lo que esto significa, vuelvo a la voz de tenor o quizá debería de decir a los tenores. Ya estamos en ese registro agudo, en esa extensión que va del Do3 al Do5 en el sistema de notación internacional. Dicho de otra forma, 2 octavas hasta llegar al famoso Do de pecho, que tiene una frecuencia de 523.251 Hz. La extensión baja o sube una media octava, dependiendo de cada quien, o es más reducida en ocasiones de 2 octavas. Pero cuando pensamos en el calificativo de tenor, tenemos por un lado a alguien como Kurt Baum y también tenemos a Luigi Alba. Ambos son tenores, pero nos damos cuenta de que son terrenos sumamente complejos. Definitivamente, cuando escuchemos a uno y a otro, nos daremos cuenta que hay un mundo de diferencia y todo está englobado dentro de la voz de tenor. La voz de tenor cambió a principios del siglo XX con la llegada del tenor por excelencia de Enrico Caruso. Se hace la broma del A.C. y D.C., el antes de Caruso y después de Caruso. También podría decirse antes de Caballería Rusticana y después de Caballería Rusticana. Pero el caso está que tenores como Fernando de Lucia o Alessandro Bonci, de Lucia cantaba cuando Caruso era apenas un joven, él ya era primera figura del mundo, y cuando Caruso muere, de Lucia seguía cantando. Pero Fernando de Lucia pertenece a la vieja escuela del canto. Todavía existía un gran vibrato en la voz, daba otro tipo de expresión, de lo que ya hablaremos en otro momento. Pero con la llegada de Caruso teníamos el repertorio verista, por supuesto, como decíamos, caballería o payasos, del cual Caruso fue un gran intérprete, y entonces comienza a cambiar por completo ese acceso, se requiere una voz más rica, los teatros son más grandes, las dotaciones orquestales crecen, y poco a poco se va consiguiendo voces de mayor tamaño, lo que nos llevarán a nuevas clasificaciones. Hay una segunda clasificación para la voz de tenor. El tenor dramático o tenore di forza, de los que han existido sumamente pocos, Kurt Baum fue el rey del do de pecho. Llama mucho la atención que en el libro del bajo Jerome Hines, Great Singers on Great Singing, donde entrevista a las principales figuras del mundo del canto lírico, este monumental tenor le menciona a Hines que él canta gently. Él canta gentilmente y es el adjetivo que utiliza a lo largo de la entrevista a tal grado que al final hasta lo bromea
Jerome Hines, diciendo, sí, recuerdo que todo hay que hacerlo gentilmente. Pero como van a poder escuchar en nuestra playlist dedicada a este capítulo 5, donde incluyo a Kurt Baum como Andreas Chenier, con su improviso, o sea, la primera aria de Chenier, Un día l'azzurro spazio, podemos observar que en el minuto 2:51 de la versión de nuestra lista en Spotify, con la frase le lagrime dei figli, las lágrimas de sus hijos, la voz está llena de metal desde el principio, es puro timbre, pero entonces suaviza la voz para preguntar, entre tanta miseria, ¿qué hacen los patricios? ¿Qué hace la gente distinguida? Recordemos a los patricios y plebeyos. Y entonces se dirige a Magdalena para decirle, solo tus ojos expresan aquí humanamente una mirada de piedad, en la que te he visto como un ángel, y dije, he aquí la belleza de la vida, ecco la belleza de la vida, he aquí la belleza de la vida. Esto es hacia el minuto 3:30 en una frase impresionantemente expresiva y que va a llevar al clímax con el segundo si bemol hacia el final del aria. Baum cantó, por cierto, en México junto a María Callas. Desgraciadamente los registros son de muy baja calidad. De mi parte, los invitaría a ponerme pausa y a escuchar el aria que acabo de mencionar en Spotify. Pero esa ya es su decisión, o si prefieren escuchar el programa completo y después ir a la lista de reproducción, también es factible. Y una vez que escuchen a Kurt Baum, quedará muy claro la clase de sonido y el cantante del que estamos hablando. Un verdadero tenor dramático, una cabeza gigantesca que emitía un sonido que difícilmente posee ningún cantante tenor a lo largo del siglo XX y en el XXI creo que han desaparecido por completo. El tenor que vendría a estar en el centro, o sea, una voz ni demasiado dramática ni demasiado ligera, sería el tenor lírico. A partir de aquí, cuando tiene posibilidades de ir al repertorio un poco más dramático, se le denomina lírico spinto. Esto es del italiano spingere, que significa empujar. O sea, es un tenor lírico, un tenor natural que tiene esa posibilidad de dramatizar su voz, de empujar y de incluir una cierta expresión mayor que la que normalmente utilizaría un tenor lírico. En el caso contrario, los tenores que pueden ir hacia una voz más clara o aligerar su voz serían tenores lírico-ligeros. Por supuesto, podemos utilizar tanto el término tenor spinto o tenor ligero. También existe el tenor bufo o spieltenor, que es un rol como el de Pedrillo en El rapto del Serrallo, que es el segundo tenor junto a Belmonte, que interpreta un tenor lírico en esta ópera de Mozart. Y por último nos faltaría el Heldentenor, el tenor heroico, especializado en los roles wagnerianos. Sin embargo, estos esquemas dependerán de cada cantante, pues recordemos que la voz es única. Así como las huellas digitales, nunca hay una voz igual a otra. Por ahí hay una anécdota en la película El maestro de música de Gerard Corbiot, donde concursan dos tenores que por azares del destino tenían la misma voz y entonces quieren decidir en este concurso donde el protagonista es Joseph Van Damme, el maestro en este caso de uno de los tenores, quién era el tenor ganador. Cantan un aria muy muy difícil de Bellini y termina ganando, bueno, uno de ellos, pero obviamente el mismo cantante graba a los dos tenores. Vamos a escuchar en la playlist a Juan Uncina cantando el aria Que les est prosper junto al concertante de la ópera Le Comptoir. En esta ópera él se hace pasar por un santo ermitaño para acceder a bellas mujeres y engañarlas, mientras el resto de los hombres está en la Guerra Santa. Él está abusando por completo de toda la población. La traducción sería algo así como
Que el destino propicio reciba vuestras oraciones. La paz del cielo, hermanos, esté siempre con vosotros. Viudas o damiselas, acudan a mí con vuestros tormentos, pues a mí, hermosas damas, satisfacerlas será un placer. Él sigue narrando esto y en el concertante lo que sucede es que empiezan a acercarse todos los creyentes a pedirle milagros y ayuda, ya que él es una especie de santo. Al final de la ópera, por supuesto, lo descubren en varias ocasiones, pero tenemos ese humor rossiniano que es delicioso en toda la obra. En el concertante vamos a estar escuchando muy claramente la voz de Juan Oncina entre todos los otros cantantes y constantemente está diciendo c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Usted lo escuchará, donde les dice a todos los que le piden favores, está bien, está bien, está bien, quédense quietos, porque él lo que quiere pues es atender ya a las mujeres, ya que era una especie de Casanova rossiniano. Les voy a poner también una liga de YouTube aquí en la información del video para que ustedes puedan acceder a dicho canal en donde Oncina canta el lamento de Federico para que comprueben lo del cambio de voz con el paso del tiempo. Oncina comenzó como tenor ligero, dejando registros como por ejemplo Le Comte Ory completo, el Conde Ory, también un Don Pasquale muy muy bueno, y sin embargo es este tipo de voces que siguió creciendo a lo largo de toda su vida y llegó a interpretar roles de lírico spinto como Cavaradossi y creo que incluso El Trovador. Desgraciadamente no encontré los registros aquí para podérselos compartir, pero creo que el lamento de Federico es un muy buen ejemplo para que comparen cómo puede evolucionar o cambiar una voz. No solo es cuestión de cambiar de repertorio, sino que hay que comprobar si una voz puede dar para un repertorio más grande y si se tiene la técnica necesaria para lograrlo. Por ejemplo, Nicolai Gedda llegó a cantar repertorio de lírico grande, o sea, sin llegar a ser un lírico spinto, pero un lírico en toda la expresión del término, y venía de ser un mozartiano puro y alguien que había cantado también Almaviva y roles así, pero alguien comentó, si un cantante podía haber hecho esa transición, era él, definitivamente el maestro de la técnica. En el caso de Alfredo Kraus, por ejemplo, él decide quedarse en un repertorio muchísimo más reducido para no tener conflictos con su voz. Llegó a cantar, joven, algunas toscas y de inmediato abandonó el rol de Cavaradossi, ya que lo extenuaba vocalmente. Se quedó en el repertorio lírico y lírico ligero, lo que no le impidió grabar arias como por ejemplo Di quella pira de Il Trovatore de Verdi en la orquestación de Korngold. Esto fue hecho para cine, si no me falla la memoria, creo que es en El Vagabundo y la Estrella, alguna de aquellas películas que hizo Alfredo Kraus y que seguramente se encontrarán en YouTube, donde, bueno, toda la trama era el pretexto para estar escuchando cantar a este grandísimo tenor. Ahora, podríamos considerar la clasificación de tenor mozartiano, pero sería muy distinto si escuchamos a Rudolf Schock o a Richard Tauber y por otra parte a Nicolai Gedda o a Leopold Simoneau, el tenor canadiense. A continuación en la playlist anexo Der Odem der Liebe, que es la versión en alemán de Un aura amorosa, el aria de Ferrando en Così fan tutte, cantada por Rudolf Schock dentro de la ópera completa de 1957, y si lo comparamos con los registros que hay de Nicolai Gedda, la diferencia es abismal. Gedda suena a un tenor casi ligerísimo, mientras que Schock tenía esa voz única con un gran color y gran técnica que podía cantar a su manera el repertorio mozartiano. Quizá más cercano a otro gran tenor que fue Helge Roswenge y que tenía esa capacidad para interpretar el repertorio de voces más ligeras con su tamaño normal o de un lírico grande. Otro caso
sería Marcel Dietrich. Pero bueno, sigamos con Rudolf Schock, de quien vamos a escuchar uno de mis registros favoritos, no solo de Schock, sino posiblemente de todo el repertorio de tenor, que es el aria final de Die Tote Stadt, Glück, das mir verlieb, dirigido por Schüchter. Esto es el final de la ópera. Está basado en la obra Brujas la Muerta y le comenta Frank, su amigo a Paul, que se va pronto de esta ciudad. Dice, vendrás conmigo, vendrás fuera de esta ciudad. Viene la frase, Glück, das mir verblieb, liebe wohl mein treues Lieb. Quisiera recuperar la alegría de antes, nos iremos de viaje, amigo mío. Cuando Schock interpreta esa frase, esto es en el minuto 3 con 12 segundos, la orquesta viene preparándose desde el minuto 3 más o menos, ataca la palabra Glück y ahí donde comienza ese sonido, la frase es formidable. Es como un cello concentrando toda su energía para comenzar a expandirse y de ahí se sigue hasta un clímax con un si bemol lleno y acorde con el color que utilizó a lo largo del aria. La voz no se aclara cuando sube. Eso era una característica de la voz de Schock. Y ese principio del Glück, incluso empezamos a escuchar un sonido que todavía no identificamos como si fuera una palabra, sino como una vibración que se estuviera manifestando súbitamente. Bien, escúchenlo ustedes y por favor coméntenos en nuestro sitio de YouTube qué opinan al respecto. Por eso, para un público específico, Rudolf Schock es el más grande tenor de todos los tiempos. Pero eso queda en decisión de cada quien. Conozco a muchísima gente especializada o amantes de la ópera y por supuesto que es muy válido tener cada quien a sus cantantes favoritos o a sus tenores favoritos. Como decía mi querido maestro, el tenor Alfonso Orozco, la ventaja es que no tenemos que escoger solo a uno. Pueden coexistir y tener a muchos de los grandes en nuestra lista de cantantes favoritos. Son garbanzos de a libra. Schock podía cantar, por ejemplo, maestros cantores de Nuremberg y también Mozart, Offenbach u opereta alemana, no cualquiera. Y muchos de los que lo intentaron dejaron su voz en el camino. Otra voz espectacular que cantaba como lírico spinto fue Jan Kiepura, totalmente diferente de la voz de Schock, por supuesto. Jan Kiepura fue un tenor que grabó muchísimas películas, hay bastantes registros de video en YouTube. Voy a anexar aquí en información también algunas ligas para que lo puedan escuchar. Y también cantaba música un tanto popular de este cine de los 30s, en especial la canción Ninon de Kaper Jurman, que incluimos también en la playlist de Spotify. En este caso, cantada en francés. Esta canción originalmente fue escrita en alemán, pero me gusta mucho los matices que logra en el idioma francés. También la llegó a grabar en polaco y era muy común que estas películas que grababan en esa época se hicieran en diversos idiomas para poderlas comercializar en los países que correspondieran. También junto a esta canción vamos a incluir la danza, la célebre tarantella de Rossini, que canta dos veces con filados en el registro agudo. Las dos veces que repite las estrofas se va al la agudo al final y al final incluso se da ese lujo de filarlo. Por darles una idea de quién era Jan Kiepura, a quien denominaron el Caruso polaco, podríamos comentar que en alguna ocasión al terminar de cantar su concierto, ópera o gala, al salir en Estados Unidos había una gran cantidad de migrantes polacos
y todos lo cargaron en brazos, lo adoraban prácticamente. En ese momento Kiepura cantó para ellos 30 minutos más de canciones y de arias y el público estaba encantado. Realmente fue un cantante adorable, como lo podrán ver. Tenía un hermano, Vieslav Kiepura, que también era cantante, un gran tenor. Hay dos registros, también los voy a incluir aquí en la información de este video, donde canta la ópera Halka de Moniuszko, repertorio poco presentado, sobre todo en Occidente, pero lo curioso es que a lo largo de su vida tuvo problemas porque siempre que los ubicaban como hermanos, la comparación era inevitable. O sea, todo el tiempo tenían que ver quién era el mejor tenor o así, usted canta como Jan, etcétera. Entonces Vieslav terminó cambiándose el nombre y siguió con su carrera, pero ya sin decir que era el hermano de Jan Kiepura, porque nunca pudo sobreponerse a estas comparaciones, como comento, inevitables. Otro cantante atípico, aunque fue un gran lírico spinto dentro del repertorio italiano, fue Sándor Konja. Konja también cantaba Wagner, el Walter de los maestros cantores de Nuremberg, pero también cantó Lohengrin. Hay muchos registros de esta ópera con él, incluso una versión de estudio. Y llama muchísimo la atención que sin ser una voz de Heldentenor, en mi opinión, o sea, no era un tenor heroico propiamente, sino era un lírico spinto italiano, muy bueno, se las ingenió para lograr un sonido bellísimo en la interpretación de Lohengrin. O sea, él recrea al personaje y vamos a incluir el área final, Mein lieber Schwan, mi amado cisne, que canta después del área famosa Infernem Land. Y escucharemos entonces una voz muy particular, un sonido que no se parece absolutamente a nadie y que estoy seguro será de su agrado. Él también cantó opereta, cantó por supuesto muchísimos roles puccinianos y verdianos. Por ahí hay una canción, Stern von Rio, que tiene un ritmo muy brasileño, podríamos decirlo, y que cantaba con excelente gusto. Voy a ver si se consigue la grabación y se las comparto, aunque yo la busqué hace ya bastantes años en un programa que hicimos aquí en Teatro Degollado, donde incluíamos especialmente música para cine de los años 30 con la maestra Carolina Rodríguez Rusum y Laila, la chelista de la Orquesta Filarmónica, y sin embargo en ese entonces busqué yo ese registro y ya no era tan fácil conseguirlo. En fin, vamos a continuar con el tenor lírico por excelencia, Jussi Björling, el Caruso sueco, que nace en 1911. Caruso, por darles una referencia, nació en 1873. Björling, a quien Dorothy Caruso, la viuda del gran tenor napolitano, mencionaba como el tenor que más le recordaba a la voz de su marido. Hay un registro que buscaré también para incluirlo en la playlist, que es L'alba separa dalla luce l'ombra, la célebre canción de Paolo Tosti, donde comentaba la esposa de Jussi que cuando la grabó estaba en un cuarto escuchando los discos de Caruso una y otra vez y de repente salía Jussi y decía estoy listo. Entonces procedían a grabarlo y los registros que quedan pues son muy semejantes en el acceso, en la interpretación y por qué no en la voz a su ídolo Enrico Caruso. Como dato curioso, Caruso, de quien escucharemos al final de esta lista, La Judía de 1920 junto a otro repertorio, el Rachel Conditionné, Caruso estaba grabando en 1920 en Nueva York, estaba realizando sus últimas grabaciones. En el Metropolitan cantaba La Judía junto a
Rosa Poncelle, la gran soprano. Pero en ese mismo año llega Jussi con sus hermanos y su padre a Nueva York a grabar sus primeras grabaciones, con Jussi de tan solo 9 años. El padre, que también fue cantante, consiguió boletos para ver a la máxima estrella del mundo, a Enrico Caruso, a la estrella que también nace con el crecimiento de la industria de la grabación. Y en determinado momento los niños se dieron cuenta que también había un circo en Nueva York y deciden ir al circo en lugar de ir al concierto de su ídolo. Por más que el padre les insistió, niños al fin y al cabo, y Jussi pierde la oportunidad, la única, de haber visto a su gran ídolo Enrico Caruso. Caruso moriría al año siguiente, en 1921, y como comentamos hace un momento, Jussi emularía en muchísimos sentidos ese gran talento. Con una voz muy diferente, el consejo de la esposa de Jussi, que también era cantante, era que cantara más como Gili y menos como Caruso. Más plata y menos oro en el sonido, para que Björling mantuviera ese timbre donde podía sonar tan bellamente y que, como dijera la soprano Victoria de Los Ángeles, jamás pudo ser captado por fonógrafo alguno. Por más que escuchamos esta voz de gran belleza, según Victoria de Los Ángeles, no había manera de que captaran ese pequeño velo, esa característica tan especial de su timbre que lo hacía único cuando estaba en escena. De él incluiremos, de Jussi Björling, en esta lista, El lamento de Federico, e la solita storia del pastore de Cilea, donde termina con un sí poderosísimo, un agudo que no está escrito en la partitura, pero como dato, Beniamino Gili cuando cantaba este repertorio con Cilea, porque recordemos que todos estos cantantes de principios del siglo XX, pero especialmente Caruso o Gili, fueron artistas para quienes les dedicaron algunos de los personajes principales de las óperas. De ahí es que se queda esa tradición de irse al sí al final del lamento de Federico. Entre los tenores líricos Pinto, aquí entramos en un punto muy especial que quisiera comentar con todos ustedes. Por supuesto que hay muchísimos más tenores y muchísimos más cantantes. Yo tengo la idea de que hagamos un programa especial como este sobre los tenores, acerca de las sopranos, acerca de los barítonos, las mezzos, etcétera, para poder ir abarcando a grandes rasgos el mayor número posible de cantantes sin dedicarles un programa entero, porque no terminaremos nunca, aunque cuando lo amerite, con todo gusto, volveremos con programas de larga duración para un cantante en específico. Pero lo mismo pasa con los tenores, nos quedamos con muchísimos tenores fuera de este programa, incluso de los favoritos y de los muy muy buenos, pero quiero hacer una serie de cápsulas muchísimo más breves a la manera de los top 3, de los top 5 tenores o top 3 tenores, e ir incluyendo a especialistas en el repertorio spinto, en el repertorio lírico, en el repertorio ligero, y lo mismo para cada una de las voces. Y esto metiendo cápsulas a manera de bono entre nuestros programas de los jueves, y así poder abarcar a muchísimos más cantantes de los que tendremos en estos programas de origen. Vamos a escuchar entonces al tenor lírico spinto por excelencia, Franco Corelli. En el caso anterior de Jussi Björling, él cantaba como lírico, pero tenía esa capacidad para cantar también como lírico spinto. Ahorita voy a volver con más comentarios al respecto cuando lleguemos a Mario del Mónaco. En el caso de Franco Corelli, que tenía esa presencia arrolladora, era también otro super ídolo de multitudes, especialistas y amantes de la ópera. En este caso va a cantar Nessun Dorma, el aria de Calaf en Turandot, que fue uno de sus grandes roles, que grabara junto a Birgit Nilsson, la soprano sueca, con quien también lo grabó Jussi Björling.
pero escucharemos quizás semejante a lo que pasaba con Rudolf Schock, ese tamaño, esa voz de un registro de repente baritonal y cómo florecía ese si bemol y si natural cuando se iba al gran agudo. En el libro que mencionaba de Jerome Hines al principio de este programa, Great Singers on Great Singing, Corelli le comenta a Jerome Hines que antes de ir al último vincheró de esta área, o sea, en el penúltimo que va uno a un sol, que estás en el centro de la voz, Corelli decía, ahí me olvido por completo de personaje, de expresión, de todo, y solo me concentro en cubrir mi sonido, en cubrir ese paso de la voz. Y entonces vendrá el gran agudo. Si por algo me olvido de cubrir ese sonido, será catastrófico. Es muy interesante saber que incluso esos cantantes que podían pasar casi por dioses de la lírica, también tenían que estarse cuidando cuando interpretaban ese tipo de pasajes o ese tipo de roles. El otro tenor lírico spinto es Mario del Mónaco, que vamos a incluir en esta lista de la ópera Manon Lescaut de Puccini, el Guardate, Pazzo son, este momento en el que el caballero de Grieux está en el puerto esperando a que salga Manon Lescaut, que será deportada a América porque la acusaron de prostitución, y enloquece de Grieux y empieza a atacar al capitán y en determinado momento se da cuenta impotente de que no puede hacer nada y entonces se arrodilla ante él y empieza a cantar desesperado esta aria donde le dice, míreme, estoy loco, ya no sé qué hago. Termina convenciendo al capitán y de Grieux se le permite acompañar a Manon Lescaut a América, donde pasarán nuevos dilemas. También incluiremos uno de sus roles por excelencia, que fue el Otello de Giuseppe Verdi, y tendremos tanto el Dio mi potevi, el Dios me puede arrojar todos los males, que canta Otello, y el Niun mi tema, el aria final de Otello antes de suicidarse, después de que ha matado a Desdémona. La gran diferencia entre Mario del Mónaco y Franco Corelli, sobre todo técnicamente y como lo comentan ellos mismos, es que en el caso de Corelli, él protegía la sensación de la laringe flotante, o sea, es una forma de cantar donde no está tan apalancado el sonido en el registro obscuro, a diferencia de Mario del Mónaco, que había aprendido a bajar muchísimo la laringe y a cantar desde ahí su repertorio. Mario del Mónaco, hacia la última parte de su carrera, fue quitando esta tendencia a bajar la laringe y le platicaba a su hermano, que era un gran maestro técnico, que había recapacitado y que no aconsejaba para los jóvenes cantantes que bajaran tanto la laringe. Pero esto ya es el mundo de la técnica y el mundo sumamente complejo de estos cantantes fuera de serie, del que en algún día con mucho gusto podríamos hacer un programa enfocado a esa técnica tan particular y a todos los cantantes que se desprendieron de ahí. Ahora pasamos a Lauritz Melchior, al Heldentenor por excelencia. Este tenor wagneriano que grabó casi todos los roles de Wagner, que cantó junto a Kirsten Flagstad, la soprano wagneriana en el mismo nivel que Melchior, con quien estaba peleado y durante muchísimo tiempo ni siquiera se hablaban y tenían que cantar estas larguísimas óperas wagnerianas. Melchior va a cantar en este caso el aria de Tannhäuser, donde de inmediato escucharemos ese tipo de sonido tan característico de un tenor wagneriano. Pueden compararlo, como comentamos hace un momento, con el sonido de Sándor Kónya en Lohengrin, que no es precisamente el rol más heroico de los personajes wagnerianos,
Pero si escucháramos, por ejemplo, a Melchior en ese mismo papel, nos daríamos cuenta cuál es ese sonido que se pretende cuando se canta este repertorio. En el programa de Gedda creo que comentaba que cuando él graba Lohengrin es muy interesante que se las ingenia, estando sumamente lejos de ser un Helden tenor, para lograr ese efecto en el sonido. Pero esto es ya gracias a una inteligencia fuera de serie, ya que él podía controlar técnicamente ese tipo de sonido. Y también a que él estudió con Karl Martin Oemann, que fue un gran wagneriano y que seguramente lo habrá instruido sobre los detalles del Helden tenor. Por último, para terminar este programa, vamos a escuchar a Enrico Caruso, este tenor de quien ya hablamos, que llegó a cantar en México, que llegó a cantar en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, la ópera Carmen, donde estaba lloviendo y que aún así no canceló la función. Un ser humano más allá de todos los cantantes, con una calidez tremenda, con un sonido de un lírico que parece que fue muchísimo más oscuro de como tenemos los registros, ya que en ese entonces, a principios de siglo, 1902 hasta 1920, es la fase fuerte donde Caruso graba la mayoría de sus discos, podremos escuchar nuevamente esa evolución de su sonido. Mientras sonaba como un lírico que podía ser hasta cierto punto ligero en su juventud, la voz fue engrosando, tuvo 2 operaciones de nódulos y hacia el final de su carrera es que graba esta judía que les menciono, que para mí es sorprendente. Me llama la atención hasta la forma de respirar, lo mismo que escucharemos con algunos de los cantantes al principio del programa, especialmente con Kurt Baum, donde con esa gentileza que comentaba se autorrefería como cantante, lo escuchamos respirar y parece que casi absorbe todo el oxígeno de la sala de grabación en cada frase. En el caso de Caruso es lo mismo, tenemos una voz de una belleza tremenda. Hay quien prefiere esta voz muchísimo más ligera del Caruso joven. En lo personal, nuevamente, como comentamos, pues nos podemos quedar con todo Caruso y no hay por qué renunciar a ninguno de esos contextos. Aparte del área de la judía, de Eleazar, vamos a incluir una canción en español, A la luz de la luna, donde será muy interesante para los hispanohablantes darnos cuenta de la gran riqueza que tiene en sus vocales. Él tiene una posición de una AO, o sea, tiene una A que no es una A abierta, sino es una A obscura, o sea, una A que tiene una O, A. Y sobre esa posición mete casi todas sus vocales, en especial las Es, que siguen con ese color de la AO que les menciono, y lo cual pues tiene como resultado esa voz de grandísima belleza que tuvo Enrico Caruso. La canción luego se vuelve un tanto alegre y nos damos cuenta pues que Caruso era alguien con un gran sentido del humor, como incluso llegó a ser hasta caricaturista, donde también detectamos perfectamente ese acceso a esa alegría que tenía siempre como cantante. En algún momento, con todo gusto, haremos un programa especial solo para este gran tenor, pero por ahora sirva de ejemplo para cerrar este capítulo de Hablemos de voces, hablemos de tenores. Estamos transmitiendo el programa Concertante Encuentros desde nuestro canal de YouTube. En la información incluimos nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, nuestra página de internet, y también incluimos la liga directa a la playlist de Spotify, que será el 5º episodio. Hago el acuse que es el 5º a pesar de que llevamos 3 programas, porque el primer programa dedicado a Nikolai Gedda se hizo en 3 partes de alrededor de 20 minutos cada una y se les denominó episodio 1, 2, 3.
El cuarto fue dedicado a la mezzo Christa Ludwig y este quinto a los tenores y a los tipos de voces que caracterizan la ópera de todos los países del mundo. Muchísimas gracias, se despide de ustedes Jorge Tadeo y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales e inscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto, gracias.